La primera vez que me vi en su espejo, sentí como si estuviera viendo un fantasma, alguien a quien reconocía y extrañaba, alguien a quien nunca había permitido existir hasta aquel verano en el piso de arriba. No esperaba que nada cambiara ese año. Se suponía que sería un verano tranquilo, quedándome en casa de mi tía, ayudando con las tareas del hogar, leyendo libros viejos e intentando resguardarme del calor que se extendía por todas las habitaciones como un animal invisible. Pero a veces el cambio no llega como una tormenta. A veces llega como un suave golpe a una puerta que no sabías que tenías miedo de abrir. Mis padres me dejaron sin ceremonias. Una despedida informal, un saludo, y de repente estaba de pie en la entrada viendo cómo el coche se perdía en la distancia. Recuerdo sentir que habían dejado algo más que un lugar. Habían dejado una versión de mí. La casa era tan vieja que cada tabla del suelo tenía una opinión. El pasillo olía a pulimento de limón y polvo, y el aire acondicionado vibraba como si estuviera conteniendo la respiración. Arriba estaba la luz del sol, que se filtraba por las ventanas, tan cálida que se podía sentir incluso con los ojos cerrados. Ahí fue donde reencontré a Lena, no solo como mi prima, sino como un catalizador que nunca pedí y que no sabía que necesitaba. Apareció en mi puerta como una escena forjada por el destino. Su postura se relajó, con una mano apoyada en el marco, mirándome con una especie de curiosidad cómplice, como si pudiera ver una pregunta que aún no había aprendido a hacer. «Pareces inquieta», dijo con voz suave pero segura, como si tu piel no fuera la de la persona que la habita. Las palabras me impactaron tan fuerte que olvidé cómo respirar. Le pregunté qué quería decir, pero solo esbozó una media sonrisa y me hizo un gesto para que la siguiera. Lo hice. Me condujo a una habitación que ella llamaba su estudio. No era glamoroso, no parecía algo de revista, pero tenía magia. Había espejos apoyados en las paredes, reflejando desde todos los ángulos. La ropa colgaba sobre las sillas. No eran un caos, sino personajes que parecían un lugar esperando entrar en una historia. Paletas de maquillaje, pinceles, pelucas, cosas que no solo cambiaban la apariencia, sino que también generaban posibilidades. Para cualquier otra persona, podría haber parecido un caos. Para mí, parecía una puerta. «Experimento con la estética», dijo Lena, dando vueltas por la sala. «Presentación, expresión, identidad. A veces simplemente pruebo nuevas versiones de mí misma. Sin reglas, sin juicios, solo veo que encaja». Sentía un fuerte latido en los oídos. Aún no sabía qué estaba pasando, solo que algo dentro de mí se inclinaba hacia sus palabras como una planta hacia la luz del sol. Entonces me ofreció un vestido. Nada dramático, nada llamativo, suave, pastel, del color de un amanecer tranquilo. Lo puso en mis manos como si me estuviera entregando una verdad. «Puedes probártelo», dijo, «si quieres, solo para ver. No para hacer nada, solo para sentir algo». No recuerdo haberlo decidido. Solo recuerdo el momento en que la tela rozó mis palmas y algo dentro de mí se movió como una pieza de rompecabezas al encajar en su lugar. Me temblaban las manos al ponerme detrás del biombo. Respiraba con dificultad. El corazón me latía con fuerza, como si intentara escapar o liberarse. No sabía cuál. Ponérmelo fue como adentrarme en el recuerdo de una vida que aún no había vivido. Esperaba vergüenza. Esperaba pánico. Esperaba sentir que estaba imitando algo que no merecía. En cambio, sentí que me reconocía. Cuando salí, Lena no jadeó, ni rió, ni ladeó la cabeza confundida. Simplemente me miró, no a la tela, ni a cómo me quedaba, ni a la incomodidad del momento, sino a mí, como si esperara que me viera como ella ya lo hacía. Me giré hacia el espejo. La persona que me devolvía la mirada no era pulida ni perfecta. El cabello estaba desordenado, los hombros tensos y el vestido no me sentaba del todo bien. Pero los ojos se veían diferentes. Parecían despiertos. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Tragué saliva, incapaz de encontrar aire firme, como si hubiera extrañado mi hogar sin saber dónde. Una brisa entraba por la ventana abierta. El vestido se movió suavemente a mi alrededor, y el movimiento me hizo sentir una emoción tan rápida que tuve que parpadear con fuerza para contenerla. «No pasa nada», dijo Lena en voz baja, poniéndose a mi lado. «La identidad no es una prisión. Es una escalera. Puedes subir o bajar, un escalón a la vez. Puedes explorar los pisos». Nos quedamos allí en silencio, ella, yo y el espejo, todos con la misma frágil verdad en la mano. No estaba fingiendo. No estaba jugando a disfrazarme. Estaba probando una versión de mí misma que siempre me había esperado educadamente en un segundo plano, con la esperanza de que algún día me fijara en ellas.
Y ese fue el momento, tranquilo, soleado, suspendido en el aire, en que comenzó el verano. El verano que reorganizó mi vida entera. El verano que vivía arriba. No dormí mucho esa noche. La casa se sentía diferente después de lo que pasó arriba, como si cada pasillo hubiera empezado a observarme, memorizando el sonido de mis pasos. Me quedé despierta en la habitación de invitados, mirando al techo, donde el ventilador giraba lentamente, destrozando el silencio. Mi cuerpo se sentía igual, pero mi identidad no. Era como si me hubiera quitado una capa de armadura que llevaba puesta tanto tiempo que olvidé que no era piel. Cada pensamiento me llevaba de vuelta al espejo, al vestido, a la versión de mí que no se inmutó al verla. Seguía repasando el momento como si fuera una escena repetida. La forma en que el vestido se balanceaba al moverme, la pesadez en la garganta al intentar hablar, la comprensión de que tal vez, solo tal vez, la persona que había estado construyendo no era la persona que debía ser. Por la mañana, el calor del verano ya se había colado, acumulándose alrededor de mis tobillos. Al levantarme de la cama, mi reflejo en la ventana se proyectaba sobre el jardín, tenue y transparente. Pero no aparté la mirada. No podía. Necesitaba saber si lo de anoche fue un accidente o el comienzo de algo que no estaba lista para identificar. Lena me encontró en la cocina, con los brazos cruzados sobre la encimera mientras el té se remojaba en una taza desportillada. Me miró de otra manera, no como si esperara que le explicara, sino como si esperara que decidiera. ¿Tampoco podías dormir?, preguntó. Negué con la cabeza. Ella asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Si quieres, empezó con cuidado. Podemos volver arriba. No por el vestido. Por ti. Para que quede claro, no intento cambiarte. Solo no quiero que tengas miedo de ti mismo. Esa frase me cayó como un peso en las costillas. Llevo años con miedo de mí mismo, pero no me di cuenta hasta que alguien lo nombró en voz alta. Así que subimos de nuevo. El estudio olía a base de maquillaje, a perfume viejo y a polvo calentado por el sol, como una vida en pausa. Dudé en la puerta, repentinamente asustada. ¿Y si anoche fue una casualidad? ¿Y si solo me sentía así porque era nuevo, extraño o temporal? Pero el espejo seguía allí, esperando, y también el vestido, doblado con pulcritud como una invitación. No tienes que ponerte nada, dijo Lena detrás de mí. Quédate aquí. Mírate. Deja que el espejo decida si te reconoce. Mi pulso se agitaba como alas atrapadas en un frasco. Me paré frente al cristal sin llevar nada extraordinario, solo la ropa con la que entré. Pero en el momento en que mi reflejo me miró a los ojos, algo sutil cambió. Mi rostro no cambió. Mi cuerpo no cambió. Lo que cambió fue la pregunta que me hice. No me preguntaba si me veía bien, sino si me sentía bien. La respuesta no llegó con palabras. Llegó con mi respiración, mi postura, la suave inclinación de mi cabeza. No me sentía mal. Simplemente me sentía incompleto. Lena se acercó con cuidado, como si fuera un objeto frágil que no estaba segura de tener permiso para sostener. Levantó un pincel, se detuvo, esperó. Cuando asentí, se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su champú cítrico. Me tocó la cara con una delicadeza a la que no estaba acostumbrada. De esas que no esculpen ni corrigen, sino que revelan. La primera pasada de maquillaje fue ligera, casi imperceptible. Apenas un toque de suavidad. Luego, un poco más. Cada pasada no tenía que ver con la belleza. Se trataba de honestidad. No de crear a alguien nuevo, sino de descubrir a alguien antiguo, alguien paciente, alguien tranquilo, alguien que esperaba. Me vi emerger lentamente, capa a capa. No era exactamente femenino, ni masculino tampoco, algo intermedio más allá, como una forma que tomaba forma antes de que nadie supiera cómo llamarla. Se me hizo un nudo en la garganta, no por pánico, sino por reconocerla. Parece que te has estado extrañando, susurró Lena. Las palabras desgarraron algo dentro de mí. Me ardían los ojos, pero no aparté la mirada. Sostuve mi mirada como si fuera un salvavidas, como si se parpadeara, pudiera perderla. La persona en el espejo que se sentía como un aliento tras años bajo el agua. No sé qué significa esto, dije finalmente con voz temblorosa. No tienes que hacerlo todavía, respondió. Solo tienes que admitir que significa algo. El silencio se instaló de nuevo. No incómodo, simplemente pleno. Lleno de posibilidades. Lleno de futuros que no sabía cómo imaginar. Lleno del aterrador y estimulante pensamiento de que la identidad podría no ser una conclusión. Podría ser un comienzo. Y entonces Lena hizo algo inesperado. Me dio un nombre,
sin forzarlo, sin insistir, simplemente ofreciéndolo. Hay gente que prueba un nombre cuando explora, dijo con dulzura. No tiene por qué quedarse. Simplemente puede existir. Si se te ocurre uno, puedes decirlo. Si no, no pasa nada. No hablé, pero un nombre me rondaba en la lengua como un recuerdo que aún no había vivido. No lo pronuncié en voz alta, simplemente lo sostuve en mi pecho, sintiendo cómo se formaba. Me asustó, me reconfortó, encajó. El espejo no respondió, pero no tenía por qué hacerlo. Me reconoció, incluso antes de que yo me reconociera, y ese fue el momento en que supe que este verano no solo me cambiaría, sino que me revelaría. Hay una extraña valentía que surge al darte cuenta de que nadie te rescatará de ti mismo. Que si quieres respuestas, tienes que arriesgarte a preguntar. Si quieres honestidad, tienes que mirarte al espejo y aceptar lo que te devuelve. Al tercer día de ese verano, me encontré subiendo las escaleras como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Desayuné, charlé un rato con mi tía. Pero todo parecía un diálogo de relleno sobre la verdadera historia que sucedía arriba, en ese último piso, donde la luz del sol y la identidad no dejaban de reorganizar el aire. Intenté ser normal. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Pero el espejo de arriba había aprendido mi nombre, aunque aún no lo hubiera pronunciado en voz alta. Y una vez que algo te conoce de verdad, fingir se vuelve imposible. Lena lo notó. Claro, siempre lo notaba. Se apoyó en el marco de la puerta mientras yo lavaba los platos, observándome con esa serena consciencia que hacía imposible ocultarse. Te comportas de otra manera, dijo, sin acusarme, solo observando, como si esperaras permiso para respirar. No la corregí. Una parte de mí no quería. Subimos de nuevo. No con urgencia, no como si nos precipitáramos hacia una transformación, sino más bien como si retomáramos una conversación que no habíamos terminado. El vestido seguía donde lo había dejado. El maquillaje seguía formando suaves constelaciones sobre el tocador. El aire seguía oliendo igual. Polvo, luz del sol, la tenue dulzura de un perfume añejo. Esta vez no lo dudé. Me puse el vestido como si lo hubiera ensayado en sueños. Me senté mientras ella me cepillaba el pelo, movimientos cuidadosos y lentos que me hicieron sentir como si estuviera alisando partes de mí que me daba miedo tocar. El maquillaje vino después. Bordes suaves, colores delicados, nada exagerado, nada teatral, solo alineación. Pero el verdadero cambio no estaba en la ropa, ni en el cepillo, ni en el espejo. Estaba en mi respiración. Ya no la contenía. No me preparaba. Estaba habitando. Algo delicado se asentó en mi pecho como si mi corazón finalmente encontrara el ritmo adecuado. Lena estaba detrás de mí, con las manos apoyadas suavemente sobre mis hombros. Parece que te estás transformando, murmuró. Convertirse, no fingir, no actuar, convertirse. Las palabras me envolvieron como una segunda piel. Quería quedarme allí para siempre, suspendida en ese momento donde la identidad no se sentía como una batalla, sino como un desenvolvimiento. Pero el mundo no esperó. Se oyeron pasos en la escalera. Una voz nos llamó, tías. El repentino ataque de miedo fue eléctrico, tan agudo que me dejó sin aliento. Mi reflejo se hizo añicos en pánico. Busqué la cremallera del dobladillo para escapar, pero Lena me agarró las manos. No pasa nada, susurró, observándome. Puedes existir, aunque alguien te vea. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un golpe, sin exigencia, sin alarma, simplemente presente. Lena abrió la puerta lo suficiente como para entrar en el marco, bloqueando la vista. No podía respirar. No podía moverme. Me sentía como un retrato a medio terminar, aterrorizado de que me vieran antes de que todas las líneas estuvieran bien. Su voz se escuchó a través de la rendija de la puerta, tranquila pero firme. Solo estamos intentando algo. Está a salvo. Está bien. Hubo un silencio tan largo que me empezó a doler el pulso. Entonces la voz de mi tía, baja y cautelosa, respondió, si están bien, yo también. Solo dime si necesitan algo. Ellos, no él, no ella. No una etiqueta forzada como un sello en el papel, solo una palabra con espacio. Espacio suficiente para respirar. La puerta se cerró de nuevo. El silencio que siguió fue diferente. No era tenso ni peligroso, simplemente diferente. El mundo no se había derrumbado. Nada se había hecho añicos. Seguía allí, con el vestido, en el espejo, en el momento. Volví a mirarme en el espejo. Me temblaban las manos. Tenía los ojos húmedos.
Pero por primera vez no sentí la necesidad de disculparme. Susurré, apenas audible, como si estuviera probando la forma de mi pensamiento. No creía que me permitieran sentirme así. Siempre lo fuiste, dijo Lena en voz baja. Solo necesitabas que alguien te acompañara en la puerta hasta que pudieras estar ahí tú mismo. Afuera, la casa seguía como un día cualquiera. Dentro, algo irreversible había sucedido. El mundo se dio cuenta y no me acabó. Me dio origen. Hay una extraña valentía que surge al darse cuenta de que nadie viene a rescatarte de ti mismo. Que si quieres respuestas, debes arriesgarte a preguntar. Si quieres honestidad, debes mirarte al espejo y aceptar lo que te devuelve. Al tercer día de ese verano, me encontré flotando escaleras arriba como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Desayuné. Charlé un rato con mi tía. Pero todo parecía un diálogo de relleno sobre la verdadera historia que sucedía arriba, en ese último piso, donde la luz del sol y la identidad no dejaban de reorganizar el aire. Intenté ser normal. Intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Pero el espejo de arriba había aprendido mi nombre, aunque aún no lo hubiera pronunciado en voz alta. Y una vez que algo te conoce de verdad, fingir se vuelve imposible. Lena lo notó. Claro, siempre lo notaba. Se apoyó en el marco de la puerta mientras yo lavaba los platos, observándome con esa serena consciencia que hacía imposible ocultarse. Te comportas de otra manera, dijo, sin acusarme, solo observando, como si esperaras permiso para respirar. No la corregí. Una parte de mí no quería. Subimos de nuevo. No con urgencia, no como si nos apresuráramos a una transformación, sino como si retomáramos una conversación que no habíamos terminado. El vestido seguía donde lo había dejado. El maquillaje seguía formando suaves constelaciones sobre el tocador. El aire seguía oliendo igual. A polvo, a luz del sol, a la tenue dulzura de un perfume añejo. Esta vez, no lo dudé. Me puse el vestido como si lo hubiera ensayado en sueños. Me senté mientras ella me cepillaba el pelo, con movimientos cuidadosos y lentos que me hicieron sentir como si estuviera alisando partes de mí que me daban miedo tocar. Después vino el maquillaje. Bordes suaves, colores delicados. Nada exagerado, nada teatral, solo alineación. Pero el verdadero cambio no estaba en la ropa, ni en el cepillo, ni en el espejo. Estaba en mi respiración. Ya no la contenía. No me preparaba. Estaba habitando. Algo delicado se asentó en mi pecho, como si mis latidos finalmente encontraran el ritmo adecuado. Lena estaba detrás de mí, con las manos apoyadas suavemente sobre mis hombros. Parece que te estás transformando, murmuró. Transformándote, no fingiendo, no actuando, transformándote. Las palabras me envolvieron como una segunda piel. Quería quedarme allí para siempre, suspendida en ese momento donde la identidad no se sentía como una batalla, sino como un desenvolvimiento. Pero el mundo no esperó. Se oyeron pasos en la escalera. Una voz nos llamó por nuestros nombres, mis tías. El repentino pico de miedo fue eléctrico, tan agudo que me dejó sin aliento. Mi reflejo se hizo añicos en pánico. Busqué la cremallera del dobladillo para escapar, pero Lena me sujetó las manos. No pasa nada, susurró, observándome. Puedes existir, incluso si alguien te ve. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un golpe, sin exigencia, sin alarma, simplemente presente. Lena abrió la puerta lo suficiente como para entrar en el marco, bloqueando la vista. No podía respirar. No podía moverme. Me sentía como un retrato a medio terminar, aterrorizado de que me vieran antes de que todas las líneas estuvieran bien. Su voz se oyó a través de la rendija de la puerta. Tranquilo pero firme. Solo estamos intentando algo. ¿Es seguro? Está bien. Hubo un silencio tan largo que me empezó a doler el pulso. Entonces la voz de mi tía, baja y cautelosa, respondió, si ellos están bien, yo estoy bien. Solo dime si necesitan algo. Ellos, no él, no ella. No una etiqueta forzada como un sello en un papel. Solo una palabra con espacio. Espacio suficiente para respirar. La puerta se cerró de nuevo. El silencio posterior fue diferente. No era tenso. No era peligroso. Simplemente cambió. El mundo no se había derrumbado. Nada se había hecho añicos. Seguía allí, con el vestido, en el espejo, en el momento. Volví a mirarme en el espejo. Me temblaban las manos. Tenía los ojos húmedos. Pero por primera vez no sentí que tuviera que disculparme. Susurré, apenas audible, como si estuviera probando la forma de mi pensamiento.
No creía que me permitieran sentirme así. Siempre lo fuiste, dijo Lena en voz baja. Solo necesitabas que alguien te acompañara en la puerta hasta que pudieras estar ahí tú mismo. Afuera, la casa seguía como un día cualquiera. Dentro, algo irreversible había sucedido. El mundo se dio cuenta, no me acabó. Me inició. No creo que la transformación ocurra en grandes revelaciones. Nadie despierta renacido. Sucede lentamente, como el agua que desgasta una piedra, como un susurro que se convierte en voz. Suceden pequeñas decisiones que parecen olvidables hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que construyeron un puente. La quinta parte empezó con una decisión tan pequeña que casi no parecía una decisión. Decidí hablar, no de etiquetas, ni de identidades, ni de conclusiones, simplemente hablar. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, tiñendo el suelo de un dorado pálido. Estaba sentada ante el tocador del piso de arriba. La falda que había llevado ayer estaba doblada sobre mi regazo como algo sagrado. Algo que no estaba segura de merecer, pero que no podía soltar. Mi reflejo parecía cansado, no por falta de sueño, sino por el peso de todo lo que no había dicho. Lena estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rebuscando en una caja de retazos de tela y cintas como si estuviera creando posibilidades con las obras. No me apuraba. Nunca me apuraba. Tenía una forma de estar presente sin ocupar espacio. Como si le diera espacio a mi miedo en lugar de desafiarlo. ¿Qué quieres decir hoy?, preguntó. No levantó la vista al decirlo. Quizás porque sabía que el contacto visual le presionaría. Quizás porque quería que las palabras fueran sobre mí, no sobre ella. Abrí la boca, la cerré, la volví a abrir. El silencio se prolongó, pero no estaba vacío. Estaba lleno de cada frase que me había tragado a lo largo de los años por miedo a que el mundo se ahogara en ellas. No sé quién soy, susurré finalmente. Lena asintió una vez. Es sincero y tengo miedo. Añadí apenas audible. Es humano. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no aparté la vista del espejo. Me obligué a mirarme a los ojos mientras la verdad salía a la luz. Frágil y temblorosa. Creo que me siento diferente de lo que la gente cree. Y aún no sé qué significa eso. No sé las palabras adecuadas ni qué sigue ni si esto es real, temporal o un error. Un respiro, una pausa, un latido. Pero cuando me miro al espejo así, no siento que esté imitando la vida. Siento que por fin participo en ella. Decirlo en voz alta cambió algo. El miedo no desapareció, pero se aflojó como si se diera cuenta de que ya no era dueño de toda la habitación. Lena no respondió con discursos ni filosofía. Simplemente se levantó, cogió un cardigan suave y lo colocó suavemente sobre mis hombros como un escudo. No era un disfraz, ni un adorno, solo consuelo. ¿Qué quieres hacer con esa sensación?, preguntó. Era una pregunta tan simple, pero sentí como si alguien me hubiera dado un mapa de un país que desconocía. ¿Qué quiero? La pregunta resonó como pasos en una habitación vacía. Quiero intentarlo, dije. Solo intentarlo. Eso le bastó. Asintió una vez, como si hubiéramos hecho un pacto. Construimos el día en torno a esa palabra. Intentarlo. Intenté mantenerme de pie como me sentía, no como creía que debía. Intenté caminar sin encogerme. Intenté cepillarme el pelo como si la persona del espejo mereciera delicadeza en lugar de prisa. Nada de eso fue elegante. Nada de eso fue cinematográfico. Tropecé. Dudé de mí misma. Me quedé paralizada a mitad de gestos porque no sabía si estaban permitidos. Pero seguí intentándolo. Entonces llegó la parte más difícil. Lena sugirió que saliéramos. No muy lejos. Solo el porche. Solo para existir donde otros pudieran verme, aunque no miraran. La idea me aceleraba el pulso. Imaginé a los vecinos mirándome. Imaginé confusión. Imaginé juicios. Mi corazón latía tan rápido que casi me dolía. Pero había algo debajo del miedo, algo más cálido, algo terco. No quería vivir toda mi vida arriba. Así que abrimos la puerta. La mosquitera chirrió. Entró la luz del sol y el mundo exterior parecía insoportablemente normal. Árboles, un buzón, un coche que pasaba despacio por la calle. Salí al porche. Me sentí como si me hubiera tirado por un precipicio. Mi tía estaba regando las plantas del jardín. Se quedó paralizada al verme. No se sobresaltó, solo se sorprendió. Me miró de arriba abajo, fijándose en la ropa, la postura, el terror silencioso en mi postura. Me temblaban las manos. Me temblaba la respiración. Esperaba una pregunta, un juicio, una corrección. En cambio, dijo las palabras más sencillas del mundo. ¿Quieres ayudarme a regar las flores? Solo eso.
Sin interrogatorios, sin presiones, solo inclusión. Bajé del porche, la grava crujiendo bajo mis zapatos, y por un instante fui plenamente consciente de todo. El viento en mi piel, el dobladillo de la falda rozándome las piernas, la luz del sol calentándome la cara como una señal de aprobación. Tomé la tinta al agua y ella me la ofreció. Me temblaban las manos, pero no lo mencionó. Regamos las flores en silencio, y cada gota que caía en la tierra era como una declaración que aún no sabía cómo escribir. Cuando terminamos, me miró. No a través de mí, no más allá de mí, sino a mí. Parece que estás aprendiendo a sentirte a gusto contigo mismo, dijo en voz baja. Sin etiquetas, sin suposiciones, solo comprensión. El mundo no aplaudió. Nadie me declaró válida o inválida. El cielo no se abrió. No ocurrió nada milagroso, pero no sentí que fingiera estar viva. Por primera vez, sentí que tenía derecho a ser. La luz del porche parpadeaba con la brisa. La puerta detrás de mí seguía abierta. Por una vez, no estaba detrás de ella. Estaba frente a ella con mi propia voz. No fuerte, ni segura, sino mía. Y no sonaba a disculpa. Hay días que se sienten ruidosos incluso cuando nadie habla. Días en los que el mundo parece normal. Pero parece que el suelo bajo todo se mueve, se reorganiza para dar cabida a una versión de ti que antes no existía. La sexta parte fue así. No ocurrió nada dramático. Sin confrontaciones, sin declaraciones, sin avances que tuvieran sentido para alguien externo. Pero en mi interior, algo se desplegaba como una carta que por fin se abre. La mañana era suave y azul. De esas mañanas en las que el aire parece que te permite empezar de nuevo. Me desperté antes que la casa y me encontré de nuevo frente al espejo. No porque necesitara mirar nada, sino porque sentía que era el único lugar donde podía oírme pensar. La chica del espejo no había terminado. No estaba definida. No tenía respuestas, ni un plan, ni una etiqueta que la envolviera perfectamente. Pero se sentía más cerca. No se sentía como una extraña. Por primera vez, levanté la mano y toqué el reflejo, no para comprobar si era real, sino porque quería conectar con él. Abajo, la casa bullía con una vida tranquila. Mi tía leyendo en la sala, el tintineo de una cuchara contra una taza. La ventana se entreabrió para dejar entrar la brisa de verano. Normal, normal, normal. Pero cada sonido normal parecía decir lo mismo. ¿Sigues aquí? Lena entró en la habitación con una cesta de ropa, sucia pegada a la cadera. Me miró como siempre últimamente, como si quisiera comprobar si estaba bien sin preguntarme directamente. Admiraba eso de ella. Nunca me castigaba por dudar. Nunca me exigía claridad. No la tenía. Simplemente se quedaba. «Estás más callada hoy», dijo. «Estoy pensando», respondí, «¿en irme o en quedarme?» Dudé, no porque no lo supiera, sino porque la verdad parecía delicada al llegar a ser. Susurré. Esa palabra resonaba en mí desde el principio. Convertirme, no llegar, no elegir bando, simplemente convertirme. Como si poco a poco estuviera adquiriendo mi propio perfil. Volví a cambiar. Sin un cambio drástico, sin un impacto, sin demostrar nada, solo porque me sentía bien. Una falda larga que me rozaba los tobillos. Un suéter holgado y suave que me daba seguridad. La ropa no era un disfraz. Era un idioma, y por fin estaba aprendiendo a hablarlo. Lena me apartó un mechón de pelo de la frente con movimientos suaves, como si temiera romper el momento. «¿Cómo se siente?», preguntó. «¿Cómo respirar?», dije. «¿Cómo respirar?», pero por primera vez. Sonrió con esa sonrisa tan discreta que tenía, con las comisuras de los labios curvadas como si estuviera orgullosa de mí por algo que aún no había hecho. Luego me puso un pequeño objeto en la mano, una sencilla horquilla plateada con un pequeño dije que reflejaba la luz. «Lo compré hace meses», dijo en voz baja. No sabía por qué. Simplemente sentía que algún día importaría. «No tienes que usarlo. Solo recuerda que es tuyo si lo quieres». El gesto me impactó más de lo esperado. No porque fuera femenino, ni porque fuera bonito, sino porque sentí que alguien me había dado un trocito de un futuro que nunca me había sentido con derecho a imaginar. Lo sujeté con manos temblorosas. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi tía salió a la puerta. No entró de inmediato. Quizás tenía miedo de interrumpir lo que estuviera sucediendo. Me miró como si se estuviera preparando para un sinfín de posibilidades. «¿Quieres visitas hoy?», preguntó con dulzura. «Quizás vengan algunos vecinos». Pensé que debía preguntar antes de que te vieran así. Me quedé paralizada. Se me cortó la respiración. La idea de ser vista,
No solo vislumbrada, no solo sorprendida al pasar, sino vista, se sentía como una tormenta formándose tras mis costillas. Mi corazón latía con fuerza, preguntándome si estaba lista para desahogarme. No lo sé, admití. Ella asintió. No tienes que saberlo. Simplemente decides momento a momento. Eso es suficiente. Ese fue el punto de inflexión. No el momento en que salí. No el momento en que alguien me miró de otra manera. El punto de inflexión fue darme cuenta de que no necesitaba saber el final para empezar a vivir el desarrollo. Cuando finalmente llamaron a la puerta, solo un suave chasquido en la puerta principal. No corrí. No me escondí. Me quedé allí, respirando. El clip plateado brillaba como una promesa. Lena me tocó el hombro. Mi tía estaba a mi lado. No éramos un escudo. Éramos un círculo. No abrí la puerta de inmediato, pero tampoco me retiré. Y eso bastó para cambiarlo todo. Porque a veces la transformación no es avanzar, es negarse a retroceder. No esperaba que el último día de verano fuera como el primer aliento de una nueva vida. Pero así fue. La luz de la mañana en el ático no era dorada esta vez. Era más suave, más silenciosa, como si no quisiera perturbar nada. Como si supiera lo que significaba este día. Volví a sentarme frente al tocador. El mismo espejo, los mismos cepillos, el mismo vestido cuidadosamente doblado a mi lado. Pero todo dentro de mí era diferente. Mi prima me cepillaba el pelo con gentileza y paciencia, como si supiera que hablar demasiado pronto podría quebrarme. Cada caricia era como una disculpa a la persona que solía ser y una promesa a la persona en la que me estaba convirtiendo. El nombre que me haga sentir como en casa, susurró. Puedes decirlo. No tienes que saberlo para siempre. Justo hoy, tragué saliva con dificultad. No tenía nombre. Todavía no. Solo tenía la sensación de estar en un portal con la luz del sol a un lado y las sombras detrás, intentando decidir hacia dónde ir. Le dije que no sabía quién era. Ella dijo, quizás sea porque por fin me estaba haciendo la pregunta en lugar de huir. Me vestí de nuevo. El vestido amarillo, esta vez el cardigan, suave como un abrazo de una futura versión de mí. Me temblaban las manos mientras me aplicaba el rímel, no por miedo, sino por el peso de comprenderlo. Una vez que me vi así, no pude dejar de verlo. No pude fingir que no importaba. Me miré al espejo una última vez y, por primera vez, no me pregunté si tenía derecho a sentirme así. Lo hice. Entonces llegó el momento más difícil. Salí del ático. El pasillo se sentía más frío, más ruidoso, más real. Mi prima no me guió. Simplemente caminó a mi lado como un ancla a la que podía agarrarme si lo necesitaba. Mis pasos eran cuidadosos, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Cada sonido en la casa parecía estar observándome. Suelos de madera, rejillas de ventilación, puertas cerradas. Llegué a lo alto de las escaleras y me quedé paralizado. Dije que no podía bajar. Dije que no estaba listo. Dije que lo arruinaría todo. Me tomó la mano, me la apretó una vez y dijo, entonces no bajes por ellos. Baja por ti. Así que lo hice. Sin gracia, sin confianza. No como en una escena de película donde la música sube y todos sonríen. Caminé como quien teme que el suelo desaparezca. Caminé como quien sale de un edificio en llamas. No estaba seguro de si el aire exterior sanaría o dolería, pero caminé. Eso fue suficiente. Cuando llegué abajo, nadie se quedó sin aliento. Nadie gritó. Nadie aplaudió, lloró ni dijo nada profundo. La vida no se detuvo a reconocer lo que estaba sucediendo. Continuó en silencio, como si esperara que lo alcanzara cuando estuviera listo. Y, curiosamente, eso lo hizo más fácil. Lo hizo real. Pasé el resto del día así, vagando por las habitaciones, sintiendo como el mundo se ajustaba a mi alrededor con pequeños cambios en lugar de terremotos. Mi tía me ofreció té sin mirarme 2 veces. Mi tío me preguntó si quería desayunar, más como si fuera lo más normal del mundo. Nadie dijo la palabra diferente. Nadie la dijo mal. El silencio no era rechazo. Era espacio. Un respiro. Más tarde, al ponerme mi ropa de siempre, pensé que sentiría que había perdido algo. Pero la verdad me sorprendió. No fue así porque ahora sabía dónde estaba. Sabía a quién pertenecía. Sabía que arriba no era solo una habitación. Era una puerta a la que podía regresar. Un lugar que podía elegir una y otra vez hasta que ya no me diera miedo. Antes de irme, volví sola al ático. Me paré frente al espejo, con las palmas de las manos apoyadas en el tocador, y susurré. Volveré. No sabía cuándo. No sabía cómo, pero lo decía en serio.
El reflejo no me lo discutió. Ella simplemente me devolvió la mirada como si estuviera esperando. Bajé las escaleras y salí por la puerta con el aire del verano en la piel. Y por primera vez entendí por qué dicen que las estaciones cambian en el momento en que uno decide hacerlo. En algún lugar detrás de mí, la ventana del ático captó la luz del sol y brilló. En algún lugar dentro de mí, algo respondió.